Ok, entonces iniciamos este segundo parcial viendo y explicando qué es modelo vista controlador. Solo les comparto pantalla en estos momentos. Permítanme. ¿Me confirman si lo pueden ver? Dice que todavía se está cargando para el video. Ahora sí. Mm. Ok, en la mayoría de los casos, a abrirlo en grandote. ¿Confirman si lo pueden ver? El diagrama. Ok, fabuloso. El modelo vista controlador resuelve varios problemas, cosas bien interesantes. En este caso no vamos a tocar código, así que si se pueden acompañar de un cuadernito o de un blog de notas en donde puedan escribir, porque de aquí salen varias preguntas para el examen. ¿Ok? El modelo vista controlador lo que trata de resolver es cómo estructurar o organizar el código de forma tal que yo pueda tener componentes desacoplados, interdependientes y reutilizables, fáciles de usar y fáciles de identificar dónde se puedan encontrar los errores. No es un patrón nuevo, ya es un patrón existente, se ha utilizado por muchos años y lo que viene a resolver más que todo es poder trabajar en equipos de desarrollo. Hoy en día la mayor cantidad de empresas utilizan equipos de desarrollo orientados a productos para poder entregar valor al mercado. ¿Qué es entregar el valor? Entregar algún programa que funcione. ¿Sí? Y más que nunca en Latinoamérica, en lo que nosotros conocemos como economías emergentes, o sea, Centroamérica, parte de Brasil, España, bueno, no España tanto, ¿no? O sea, todo el continente americano en este caso ha sido el foco en estos momentos de conseguir talentos al momento de programar. Ustedes van a encontrar que muchas empresas están buscando talentos de programadores para poder utilizar un esquema llamado freelancing, los contratan por horas o por entrega de productos para poder ellos entregar productos a sus clientes. Hay empresas que se dedican a tener un stack de desarrolladores, involucrarlos en proyectos de empresas grandes. Y hay muchos hondureños que están participando en esas empresas. Una de ellas, por ejemplo, sería Aclen Avenue. Aclen Avenue, de aquí de Honduras conozco como a 25 desarrolladores que los tienen ellos en su listado de desarrolladores. Y hay proyectos en los que pueden ganar hasta $80 la hora. Bastante lucrativo. Entonces, ¿a qué llevo esto? De que ellos están aquí en Honduras. La empresa que los contrata están en Estados Unidos, están en Canadá, están en España, están en Argentina, están en Uruguay, están en lugares distintos. Y va a tener que trabajar con otros equipos o con otras personas del mismo proveedor de talento, de la misma parte de Aclen, ubicado en otro lado. Por ejemplo, hace poquito estábamos trabajando con una persona, un equipo de desarrollo conformado con un UX designer que está en Argentina. Tenemos un backend developer que está en Colombia. Tenemos un traductor, porque el programa que estamos entregando es en portugués, en Brasil. Entonces, todas estas personas, este equipo está totalmente distribuido. Y si yo utilizo un código espagueti, que es lo que hemos venido haciendo, hemos combinado muchos componentes dentro de una misma estructura, varias clases en un mismo archivo script, que directamente mandamos a llamar a las clases utilizando el require once. En el mismo archivo script donde tengo la lógica del programa está la capa de presentación. Ahí tengo el HTML también. Y en medio del HTML hay bloques de PHP que incorporan texto o imprimen valores y variables. Esa mezclanza en un equipo distribuido es difícil. Porque digamos que a uno le toca hacer el HTML, está trabajando en el mismo archivo. El otro está trabajando en la parte hacia la base de datos y está trabajando en el mismo archivo. Cuando tratan de unirlos, es lo más parecido
que se puede encontrar cuando ustedes quieren entregar un proyecto y lo están desarrollando la noche antes de entregarlo. Y al final todo el mundo tiene su parte y cuando lo quieren unir, simplemente nada funciona. Levanten la mano los que les ha tocado. No sea mentiroso, no sea mentiroso. Que es buena la pizza de Domino's y los espaguetis y chap suey. Los chap suey y el arroz chino. Yo también pasé por esas. Entonces sí, en equipos distribuidos, entonces, uno de los problemas que el modelo vista controlador viene a resolver es de que hay bastante separación de responsabilidades. En inglés se le llama un principio llamado Separation of Concerns. Es decir, el que va a trabajar en la parte del HTML, la interfase, la capa de presentación, no tiene nada que ver con el que está trabajando en la base de datos. ¿Y cómo hacemos para aislar eso? Lo tenemos en componentes separados. Y el modelo vista controlador eso establece. Cada elemento en su lugar. Lo que es la vista, lo que el cliente percibe, lo que él ve, eso le corresponde a la parte de presentación. Y están todos los archivos totalmente separados y aislados de él. Por eso se llaman vistas. Eso están en plantilleros generalmente. Toda la parte de acceso a base de datos. Cómo extraigo la base de datos, cómo guardo la base de datos, cómo meto la integración. La pantalla no tiene nada que ver con eso. Él simplemente captura información y se lo manda a alguien para que lo pueda procesar y lo pueda guardar a la base de datos. Entonces, toda esa lógica, que las validaciones aquí, que las llaves tienen que estar, que es una llave compuesta, que hay que hacer una transacción, que esas transacciones tienen que estar orquestadas de tal forma para poder mantener la consistencia de datos, lo maneja el modelo de datos. Y ahí viene el componente del modelo. Y podemos tener a un especialista en backend, especializado en queries de base de datos, trabajando en esos modelos de datos. Y despreocupándose de lo que el de presentación está haciendo. ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Y el controlador qué es lo que hace? Pues tiene que haber alguien en medio que sepa lo que la vista le está mandando al programa y lo que el programa le va a mandar a la base de datos. Es un intermediario. El controlador es específicamente eso, controla. Controla el flujo de los datos, controla el ingreso de datos y la salida de los datos que se le envía a las plantillas para que éstas se rendericen y se muevan hacia el cliente. Y en sí todo ese concepto está y pasa. Por eso, modelo vista controlador. Todos los frameworks siguen ese mismo patrón. Algunos lo hacen poniendo nombres de archivos dentro de carpetas específicas. Otros hacen algo llamado inyección de dependencia. Voy a registrar una vista y esta vista ocupa este modelo, lo pone como servicio, ocupa y va a devolver esta plantilla y requiere otro servicio y un puente que haga el match entre lo que el controlador va a devolver y la vista, para que se pueda renderizar toda la información. Hay varias formas de cómo implementar, pero en esencia, el modelo vista controlador separa la lógica del negocio en tres capas: presentación, lógica de negocios y datos. Datos, modelo. Eso apúntenlo y hagan un diagramita por ahí si quieren. Modelos es data, pura data. Toda la lógica que tiene que ver con data. Vistas, todo lo que tiene que ver con lo que se le presenta al cliente. Lo visual, lo que se muestra. Lo que el cliente al final tiene de forma tangible. Quiero ver en la primera página un listado de los 10 productos más vendidos. Ok, perfecto. 3 componentes. La vista lo hace con tipo carrusel bien bonito y solo sabe que va a recibir un arreglo de todos los productos. No sabe cómo. Cómo lo sacaron y cómo es, no sabe. Solo sabe que necesita ese arreglo con ciertos atributos. Perfecto. Recibo el arreglo, lo muestro. El modelo de datos. Ok. Tengo los productos, tengo la tabla de ventas, tengo una vista que me hace un super mega query para poderme sacar en un momento en específico los 10 productos más utilizados. O un procedimiento almacenado que se corre cada 24 horas para poder marcar cuáles son los productos más vendidos. Perfecto, tengo ese query, entonces se encarga de devolver el arreglo que ocupa la vista utilizando un super query y eso se lo devuelve a quien lo solicita. ¿Quién lo solicita? El controlador. ¿Y cómo sabe el controlador que se está solicitando esa información?
y que se quiere ver la pantalla del algoritmo, es el que se maneja a través de la solicitud, el request. Hay dos esquemas que se utilizan hoy en día. Uno, el request se maneja a través de entidades y cada entidad tiene su punto de entrada. Por ejemplo, Laravel lo utiliza de esa forma. Cada carpeta es una página, por así decirlo, y cada carpeta tiene su modelo, su vista y su controlador. En CakePHP utiliza el esquema centralizado. Hay un punto de entrada. En este caso, nosotros también usamos un punto de entrada. Tenemos un index y ese index, dependiendo de los datos que vengan en la petición, en este caso en Query Parameters, que son los atributos que van al final de la URL, van a entrar en un index. Este index funciona como un enrutador y el enrutador, dependiendo, como les digo, de cuáles los parámetros que vienen para ese enrutador, se levanta el controlador y el controlador se envía. ¿Cómo evitamos de que este index se me vuelva un cuello de botella? Porque se puede volver un cuello de botella estar haciendo tantas peticiones a la misma punto de entrada. Muchos servicios WASP se le llaman, que son de seguridad. Ese montón de peticiones le dicen, hey, este es un ataque de denegación de servicio, un DDoS, y bota la conexión. Entonces, para esto, no lo vamos a ver en clase, pero se lo voy a mencionar. Existe en la mayoría de los web servers potentes, buenos, Apache 2, Nginx, algo llamado URL rewriting. ¿Qué es eso? En medio se le pone una plataforma, tengo una petición directa, sin nada más, por ejemplo. O sea, solo tiene una URL, no tiene query params, y me traduce con esos paths que tienen la información a parámetros de query. Y de esa forma el index que apuntan que va a ser responder, se miran como que si fueran entradas distintas. El WAF le dice, ok, no es denegación de servicio, pero internamente el browser sabe, el server, perdón, sabe de que va a llamarse el index y se le envían los parámetros para que sepa qué controlador va a ir. Solamente eso le puedo hablar del URL rewriting, si lo quieren leer. Existe esa parte, URL rewriting. Con Nginx y Apache 2 son los más sencillos de implementar con un archivo htaccess, si lo quieren apuntar por ahí. Diga. Sí, sí, si lo vemos, vamos a hacer un, solo para el paréntesis, vamos a escribir, por ejemplo, yo en el browser pongo, vamos a ver color blanco, porque si no, no se va a ver. Pongo la siguiente ruta, https, dos puntos, pleca pleca, mi servicio está en dev.php academy, digámosle, edu, pleca create user. Asumamos eso. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a pasar. Pongámoslo al revés. User create, mejor, para que sea más fácil de entender. Entonces, esto va a pasar por un URL rewriter, tal y como dice el compañero. Vamos a ponerlo aquí como un circulito. Es el que va a procesarlo. Vamos a poner la flechita. Esto es lo que llega al URL rewriter. Y el URL rewriter internamente va a hacer lo siguiente. Va a decir de que se va a hacer a https dos puntos pleca pleca dev.phpacademy.edu pleca index.php signo de exclamación page es igual a user and action es igual a create. Y esto es lo que recibe nuestro index. Con esto dice, ok, el page es usuario, entonces el controlador que va a levantar es el de usuarios. Y como vale action create, ese usuario va a decir, ok, voy a buscar los parámetros que vienen. El controlador sabe qué tiene que sacar del request, lo manda a la base de datos le devuelve información de que ya se guardó ese registro
y le manda la información pertinente a una vista, en este caso al de user create, y esa vista le regresa un HTML al cliente diciéndole usuario creado. ¿Ok? Y el usuario solo utilizó esta URL, que es más amigable que esta parte de aquí. ¿Se entiende? Hola, ya se me quedaron callados. Ok, y lo que nosotros vamos a trabajar en clase, porque no nos vamos a meter a hacer reglas de URL rewriting, eso les queda a ustedes de investigación, es esta parte. Con esta estructura, nosotros llamamos al index y él va a saber qué controlador va a cargar a partir de la URL o del parámetro page. Si no viene parámetro page, el index va a ver, ok, me está pidiendo el home page, entonces mandamos el home page por defecto. ¿Capich? Ok, listo. Entonces continuemos. La petición llega al index, lleva al controlador, el controlador sabe qué modelo va a utilizar, qué data va a recibir, formatea esa data de forma tal de que la vista lo pueda utilizar. Generalmente, ¿cómo pasamos esto aquí? ¿Qué son los datos que mandamos? ¿Y en qué forma? Por eso es que PHP es tan genial, porque toda la data la podemos representar en un arreglo asociativo y el plantillero, que es un motor de plantillas, agarra una plantilla como tal, un archivito de texto que tiene un metamarcado ahí, unas cosas bien raritas, bien interesantes, y todo ese metamercado me dice estas son las llaves y las instrucciones para poder recorrer ese arreglo y utilizarlo. Ojo, las plantillas generalmente no son código ejecutable, generalmente son archivos de texto, un superset de HTML que renderiza o sustituye esos marcados con valores que vienen dentro del arreglo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces, como les decía, el primer problema que resuelve es poder permitir de que varias personas puedan trabajar en un mismo proyecto sin tener conflictos de estar trabajando en el mismo archivo uno con otro. El que es DBA, el que es de base de datos, el que es mucho en base de datos va a venir. ¿Desde cuándo? Cuando me mencionó de que estaba hablando mal. Bueno, que se escuchaba mal. Ok, perfecto, no fue mucho. Ok, entonces, lo que le iba a mencionar es de que el problema de resolver la alta desacoplación de los componentes, es decir, de que un equipo distribuido pueda trabajar en distintos elementos cada uno, es donde el DBA, la persona ducha en base de datos, el que conoce cómo trabajar con datos, y yo sé de que aquí hay varios que les encanta trabajar con queries, va a ser el que se va a encargar de trabajar en el DAO. Solamente aquí, digamos que tenemos un empresas DAO.php. Este se va a encargar la persona de trabajar en ese archivo y lo único que hay de comunicación entre cada uno de ellos es de que tienen que tener predefinido de forma interna antes de empezar a trabajar cuáles van a ser los datos que se van a recibir y cómo los va a recibir. El controlador solo ocupa hacer eso. Ahora, digamos que esta empresa DAO ahorita hacia esa tabla, hacia esa persistencia de datos, va a trabajar con una base de datos MariaDB en sus inicios. Si yo defino que toda la comunicación entre modelo de datos y controladores, y los controladores de la vista es un arreglo asociativo, voy a poner aquí
Toda la comunicación entre el DAO, controladores y vista es un arreglo asociativo que implica que todo el modelo de datos hacia la tabla es totalmente desconocido para todos ellos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy puedo tener toda mi estructura de modelo de datos conectado a MariaDB, pero viene el cliente y me dice, no, fíjate que no podemos trabajar con MariaDB por X o Y razones. Generalmente es por compliance y porque la empresa no puede trabajar con software GPL2. Entonces, ya tienen una licencia de un horrible y carísimo Microsoft SQL Server. Y nos dicen, tenés que pegarte si querés que te compre el software con Microsoft SQL Server. Ok, perfecto, no hay problema. Me dedico y me esfuerzo en cambiar todos los modelos de datos para que se peguen a Microsoft SQL Server. Algunos cambios sencillos porque los queries, si los hicimos estándar, funcionan todos igual. Algunas funciones hay que cambiarlas, hay que probarlas. Pero una vez que ya definimos ese cambio en los modelos de datos, los controladores no sufrieron ningún cambio porque reciben exactamente el mismo arreglo asociativo. Las vistas menos porque reciben otro arreglo asociativo, nada que ver con el proceso de datos. Entonces, enfoco el esfuerzo en un elemento. No, que ahora el cliente quiere ver la página así, tipo Barney, con un morado medio raro. Perfecto. ¿A dónde tocamos? En las plantillas y en la parte de la presentación. Lo demás, los controladores, el DAO, no tienen nada que ver ahí. El esfuerzo lo concentramos en las vistas. ¿Ok? Vamos a agregar una nueva feature. Vamos a agregar de que ahora la autenticación y la creación de usuarios reciba un proceso XY. La estructura no va a cambiar. Lo único que vamos a hacer ciertas validaciones adicionales al proceso de crear un usuario. Perfecto. ¿Quién orquesta todos esos pasos? El controlador. Ahí metemos el esfuerzo. Obtenemos los datos y guardamos los datos. Ya lo tenemos establecido, a menos de que se tenga que agregar nuevas tablas. Ahí ya coordinamos con otro modelo de datos. Pero en sí, el controlador es que los une. ¿Ven cómo va funcionando así interesantemente todo este esquema de modelo visto controlador? Los que trabajaron en el framework, ya el Avar, el CodeIgniter, lo vieron así. O solo le tiraron el hachazo. Quiero una página, necesito crear este componente, necesito crear este otro y crear este otro. Quiero escuchar experiencias. Ay, me quedaron callados. A ver, aquí tengo en el chat quienes contestan. Ok, Nairobi. Se encuentra Nairobi. CodeIgniter utilizó. CodeIgniter entendió cada componente o la importancia de cada componente así como lo estamos viendo ahorita. O lo entendió de otra forma. Ajá. Ok, sí sabían cuáles eran controladores, cuáles eran modelos de datos y cuáles eran vistas. Ok, perfecto. Pues bueno. A ver, ¿quién más? Veamos otro. Yo veo. Dígame, Fernando. Ajá. Ok, correcto. Listo. Sí, ese es el proceso. Prácticamente ese es un ciclo infinito. Entonces sí, no, qué bueno. Entonces no me voy a detener tanto en esto del modelo vista controlador. Sí vienen ciertas preguntas en el examen. Y lo único que sí es de que dentro de los controladores ya hay una implementación propia del programa que vamos a utilizar. Está el controlador público y el controlador privado.
Pero ¿qué es esto? Simplemente, así como vimos nosotros, clases abstractas, herencia, es la herencia de un controlador que ya maneja la parte del esquema de seguridad que vamos a ver en el tercer parcial, ya de un solo. No lo tenemos que ir aplicando uno por uno. Entonces, no sé si tienen algún comentario adicional, alguna pregunta. Despejen sus dudas. Bueno, entonces con esto terminamos el día de hoy.